El abogado Abelardo de la Espriella me envió este derecho de petición pidiendo rectificar una información que publiqué en uno de mis videos relacionada con él y con el contrabandista más grande del país, Diego Marín, alias Papá Pitufo. Y aquí le voy a responder. De la Espriella pide que rectifique que él no tuvo injerencia en la salida de su cargo del general Buitrago, exdirector de la Polfa, la Policía Fiscal y Aduanera, que persigue a contrabandistas como Papá Pitufo y a otros cuestionados como Alex Saab, ambos clientes en diferentes momentos de la oficina de abogados del señor de la Espriella. Al abogado empiezo por responderle que en mi video jamás aseguré que él, de la Espriella, tuviera relación con la salida del general Buitrago de la policía. Esto fue lo que dije en febrero. Según Buitrago, varios contrabandistas del país hicieron una colecta para presionar al entonces presidente Iván Duque para que lo sacara del cargo. Y lo lograron. Pero no solo los contrabandistas, el expresidente Andrés Pastrana, quien impulsó la campaña de Iván Duque, también influyó para que sacaran a Buitrago del cargo. Y aquí entra el personaje que termina uniendo todas las piezas, el abogado Abelardo de la Espriella, quien fue abogado de Papá Pitufo, pero curiosamente también ha sido abogado de Andrés Pastrana, del exministro de Defensa de Duque y también del cuestionado Alex Saab, a quien el general Buitrago estaba persiguiendo. Y aunque no soy yo quien habla de la influencia de Abelardo de la Espriella en la salida del general, sí encontré que muchos lo han hecho, empezando por el mismo oficial retirado de la policía al que despidieron durante el gobierno de Duque. Para publicar este nuevo video hablé justamente con el general Juan Carlos Buitrago, quien me aseguró que hay una inferencia razonable, así lo dice literalmente, para pensar que de la Espriella tuvo relación con su salida de la policía. Además, me dijo que no es cierto que le haya corregido esa información, tanto así que aunque pensaba conciliar con el abogado de la Espriella que lo demandó, tras la captura de Papá Pitufo, prefirió no hacerlo y va a esperar a que avancen las investigaciones. Esta información sobre la aparente influencia de Abelardo en la salida del general Buitrago, él la sugiere en su libro, así como en varias entrevistas, como esta en la W Radio. Ahí, repito, firmas de abogados o de investigadores o de investigación privada, que es un trabajo que básicamente se ha mercenarizado desde mi opinión, y así lo digo en el libro, que se dedican a sonsacar, a cooptar, a filtrar, a penetrar a funcionarios que cumplen funciones críticas y esenciales en las investigaciones, especialmente en las investigaciones judiciales, que son cooptados por estas firmas de abogados y de investigadores o de investigación privada para obtener información y utilizarla a favor de sus defendidos. Y yo creo, en mi opinión, y así lo manifiesto también en el libro, y así lo demostró también Gerardo Reyes en su libro, que la firma del abogado de la Espriella suele incurrir en estas prácticas. Yo manifesté, y así está contenido en el libro, que sentí profunda indignación cuando corroboré que el abogado de los bandidos que perseguía era el mismo abogado del ministro de Defensa. En diciembre del 2019 convergen dos grandes investigaciones, como usted lo ha dicho, María Camila, la de Alex Saab y la de Diego Marín, y esas dos investigaciones estaban bajo un liderazgo importante de la Policía Fiscal y Aduanera, y en ese diciembre ocurren varias opresiones, hubo llamadas, hubo visitas inclusive a la Policía Fiscal y Aduanera, y esto coincidió precisamente con la decisión de relevarme del cargo. En todo caso, es bien llamativo que el abogado de la Espriella me pida corregir una información en su contra que yo nunca dije, como buscando validadores para desvirtuar la acusación que en varios escenarios le ha hecho el mismo general. El señor de la Espriella me pide además que rectifique dos afirmaciones adicionales en las que dije que había una relación entre él y Pitufo y otra en la que aseguré que todo este escándalo lo termina salpicando a él. Por un lado, claramente existió una relación con Pitufo, tanto así que de la Espriella, según esta información de Caracol Radio que van a escuchar, defendía directamente la inocencia del contrabandista en el 2020. Pues ayer me llamó el abogado Abelardo de la Espriella y me dice lo siguiente: es cierto que su bufete representa al señor Daniel Marín, o Diego Marín, que es conocido como el zar del contrabando. Su abogado Daniel Peñarredonda, que está en su bufete, lo está representando específicamente, pero él dice contra el señor Diego Marín hasta el momento no hay absolutamente nada, ninguna decisión judicial ni ninguna medida en su contra. Y por otro lado, nunca aseguré que en el proceso penal que le sigue la fiscalía a Pitufo por contrabando haya sido mencionado el abogado de la Espriella.
Lo que dije es que por todas estas fichas relacionadas, el expresidente Pastrana, el exministro de Defensa de Duque, los abogados de la firma de Abelardo y el general Buitrago, el escándalo termina salpicando a Abelardo de Aspriella y me ratifico en eso. Por último, el abogado pide que rectifique otra de mis afirmaciones en la que dije que así como la campaña Petro, también de la Aspriella tenía que dar muchas explicaciones sobre Papá Pitufo. En este caso, tampoco estoy haciendo ninguna acusación contra el mencionado abogado, el señor de la Aspriella, y solo hago uso de mi libertad de expresión para señalar que por cuenta de estas evidencias públicas que vinculan al contrabandista con su oficina y por las continuas afirmaciones que ha hecho el general Buitrago, sería necesaria una explicación suya si es que quiere seguir teniendo las aspiraciones políticas que tiene. Espero que estas respuestas satisfagan las pretensiones del señor de la Aspriella, pero sobre todo me gustaría saber ustedes qué opinan. Los leo y respondo sus comentarios.